Me llamo Lindsay, tengo 19 años y vivo en Pensilvania con mis padres y 2 hermanas. Vivimos en una zona rural y no hay mucho que hacer aquí. Mi hermana mayor y yo hemos ido de acampada antes de este incidente, así que no somos profesionales ni mucho menos. Sin embargo, para esta historia siempre llevamos algunos artículos de seguridad, como navajas, linternas y un botiquín de primeros auxilios. No utilizaré los nombres de mis hermanas para mantenerlas en el anonimato. Mi hermana mayor se llamará Mary y mi hermana pequeña Farika. Era el cumpleaños de Farika y nunca había ido de acampada, así que decidimos llevarla de excursión para aprovechar el buen tiempo. La zona por la que paseábamos forma parte de los terrenos de caza estatales. Durante la temporada de caza, fuera de temporada, se permite el senderismo por los senderos de montaña. Sin embargo, no mucha gente conoce este lugar porque no hay señales ni nada hasta que te adentras unos 2 kilómetros en el bosque. Entonces se llega a un pequeño aparcamiento que suele estar vacío. Aquí hay 2 senderos principales y a veces se puede ver un punto azul en un árbol cercano. Si no fuera por estos puntos, pintados con spray para marcar el sendero, nunca sabrías que es un sendero porque poca gente lo utiliza. Probablemente no sea el mejor lugar para una primera excursión para novatos como nosotros. Sé que está muy cerca de nosotros, es una ruta tranquila con muchos paisajes, así que decidimos volver a hacerla porque nos resultaba un poco familiar. Estábamos emocionados y listos para hacer una caminata agradable y tranquila a través de las montañas y, con suerte, tomar algunas fotos interesantes. Empezamos a caminar desde nuestra casa hasta la base de la colina donde empezaríamos nuestra excursión. Por el camino, le hablamos a Farika del sendero y de lo bonito que era. Mary expresó entonces su preocupación por qué pudiera haber todo tipo de animales en los alrededores. Después de todo, no vive mucha gente en la zona. Suele ser un lugar donde podría haber animales. Claro, al fin y al cabo, es un bosque. Pero nunca imaginé que ocurriría algo como lo que voy a describir. Después de caminar unos 15 minutos, llegamos al aparcamiento. Mary iba delante, yo en medio y Farika detrás. Los primeros pasos del sendero exigen subir una pequeña pero empinada cuesta. Mary subió la cuesta antes que Farika y yo, momento en el que oímos un fuerte crujido a nuestra izquierda. Naturalmente, supuse que eran pájaros o tal vez una ardilla jugueteando entre los árboles, pero Mary se detuvo de repente, lo que hizo que Farika y yo nos quedáramos paralizados por un momento. Justo cuando iba Kirill a preguntarle qué pasaba, Mary dijo con calma: «Daos la vuelta, chicos». Farika y yo la miramos, confusos y sin entender lo que quería decir. Empecé a preguntarle por qué. Ella respondió: «Es probablemente lo más aterrador que he oído nunca. Hay algo ahí fuera. Corre inmediatamente». Esta frase fue mucho más difícil de decir para Farika y para mí, porque conocemos bien a Mary y no se asusta fácilmente. Así que oír el pánico en su voz mientras nos ordenaba huir de algo que ni Farika ni yo habíamos visto fue aterrador. Mary y Farika se apresuraron inmediatamente a bajar corriendo por la pequeña colina, mientras yo permanecía inmóvil. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, oí algo. Seguía perpleja porque no había visto nada y Mary seguía sin decirme qué había visto. Corrí hacia Mary y Farika, que me esperaban frente a la entrada del aparcamiento. Creo que parte de la razón por la que dudé en correr de inmediato fue porque pensé que Mary podría estar exagerando un poco. Por la expresión de su cara supe que no bromeaba. Llevaba un hacha en miniatura, una multiherramienta y una navaja colgando del cinturón, y puedes apostar a que las tenía preparadas. No tenía ni idea de lo que me esperaba, pero sabía que cualquier cosa que saliera corriendo del bosque detrás de nosotros recibiría una patada de acero inoxidable en la cara. Cuando llegué junto a mis hermanas, le pregunté a Mary de quién huíamos. Nos dijo que siguiéramos avanzando, mirando siempre hacia atrás, hacia el camino del que acabábamos de salir,
Incluso nos dijo que trotáramos por si nos seguía. Así lo hicimos. Después de correr unos 400 metros, Mary por fin nos lo contó. Mary finalmente nos dijo de qué estábamos huyendo. Dijo que miró en la dirección del ruido que todos oímos y vio una enorme figura gris, encorvada a unos 3 metros del sendero. Dijo que era tan alta como Farica, de unos 1,65 metros. Tenía pelo o pelaje largo y gris. Parecía bípeda, dijo, pero no se quedó el tiempo suficiente para examinar todos los detalles de la figura. Sin embargo, observó que parecía arrastrar los pies hacia nosotros. Supongo que por eso nos sacó de allí tan rápido. Debía temer que nos persiguieran. Nunca he creído en monstruos o críptidos, pero Mary dijo que no tenía ni idea de lo que era la criatura. No tenemos ningún animal en Pensilvania que se ajuste a esa descripción, al menos que yo sepa. Sé que los osos negros a veces se levantan sobre sus patas traseras, pero no son grises. Y esta criatura no era lo suficientemente grande como para ser un oso. Lo único que podría haber sido era humano. Pero ¿por qué alguien se vestiría así? ¿Y por qué escuchó lo alterados que estábamos? Y no nos llamó. ¿Y hacerles saber que no son una amenaza? Tal vez alguien estaba drogado y tenía miedo de ser atrapado. No lo sé, lo juro. Lo juro, he revisado todas las posibilidades. No sé si creo en pie grande o algo así, pero ¿quién sabe? Cuando estábamos casi en casa, Mary nos contó que solía ir a la parada del autobús, con 2 niños del barrio hace años. Dijo que siempre iban andando y oían a ese misterioso animal. A veces lo veían caminando por el bosque, cerca de su casa, que está muy cerca de terrenos de caza estatales. Lo describieron de la misma manera y dijeron que definitivamente parecía una especie de mono. Ella no les creyó al principio. Después de todo, ella nunca había visto tales criaturas. Pero un día, cuando la abuela de la vecina estaba con ellos en la parada del autobús, Mary preguntó por aquel misterioso animal. La abuela siempre había sido religiosa y no parecía ser de las que creían en algo como estos Bigfoots. Pero, para sorpresa de Mary, la abuela dijo que ella también había presenciado uno. El misterioso animal merodea por los alrededores. Es más, nuestra casa está justo al otro lado del césped, desde donde nuestros vecinos afirman haber visto a esta criatura desconocida, un Bigfoot. No estoy seguro de que los 2 avistamientos estén relacionados. Además, fue hace muchos, muchos años. Cuando tenía 21 años, decidí ir con un grupo de amigos al bosque. Decidimos salir por la noche. Todos teníamos alcohol y antorchas. 2 de nosotros teníamos pistolas y yo un cuchillo. Caminamos por el bosque durante mucho tiempo, para llegar a un acantilado con una hermosa vista, para ver la puesta de sol, e íbamos a emborracharnos y drogarnos. Nada del otro mundo, solo un poco de hierba. Llegamos sin problemas, y en la cima del acantilado había una gran roca detrás de la cual podías pararte, y nadie podía verte, así que nos sentamos en el acantilado, de espaldas a él y al bosque detrás. Tenemos un amigo, llamémosle Jeff. Se levantó y dijo que tenía que mear. Les dijimos que tuvieran cuidado ya que estaba oscureciendo, y hay pumas y osos en el bosque, así que les dije que se dieran prisa, y si pasaba algo, que gritaran, y se fue detrás de la roca. Y le oímos empezar a hacer lo suyo. Estábamos todos sentados fumando y bebiendo. De repente oímos un grito fuerte, casi agudo. Pensamos que era un puma. Fuimos a ver a Jeff. Estaba de pie con los pantalones bajados hasta los tobillos. Tenía una expresión de desconcierto en la cara. Parecía tan ancho como un fantasma. Era como si lo hubiera visto. Miramos a nuestro alrededor y vimos un enorme agujero en el bosque. En él se oía algo que huía. Este agujero era de 7 u 8 pies de alto y unos 3 o 4 de ancho. Era enorme. Era imposible que un oso o un puma hubieran hecho un agujero así. Y los sonidos de la cosa huyendo, casi como un Bigfoot o algo así, era tan pesado y fuerte. Es interesante que en el barrio donde yo vivía tenemos historias de un monstruo llamado el Magalan. En cierto modo es como un Bigfoot.
Es una criatura de 7 u 8 pies de altura y muy grande. Y nadie ha sido capaz de verlo bien o fotografiarlo. No sabemos qué pasó esa noche. Jeff se niega a hablar de ello, y no sabemos lo que vio. Algunos de nosotros lo perseguimos. Corría tan rápido. Era mucho más rápido que nosotros, y le disparamos. Se escapó porque no sabíamos qué era, qué pasó o qué vio Jeff. Solo podemos suponer que había algo más por ahí esa noche. Y nos asustó muchísimo. Vivo en la parte alta de Michigan y me encanta hacer senderismo, acampar y cazar. Un día fui de caza con mi padrastro, a cazar algún ciervo y cosas así. Cuando llegamos al lugar de caza, recogimos las cosas que habíamos traído de casa. Sentí un olor nauseabundo, parecido al de un montón de basura o pescado podrido, mezclado con una especie de pésimo olor corporal. Lo ignoramos, pensando que era algo muerto que yacía cerca. Nos abrimos paso por el bosque. Llegamos a un camino trillado que encontramos. Después de caminar bastante por él, nos detuvimos y descansamos unos minutos. Al fondo oímos un fuerte crujido, detrás de unos grandes arbustos, como si algo hubiera roto una rama grande. Mi padrastro sacó instintivamente su pistola de la funda, y entonces lo que fuera rugió hacia nosotros y se alejó corriendo. Fuera lo que fuese, parecía grande y muy rápido. Lo ignoramos y corrimos aún más rápido hacia el lugar deseado. Cuando llegamos al lugar, montamos el campamento y empezamos a preparar la comida. Comimos un perrito caliente y una ensalada. Mientras comíamos, volví a sentir ese desagradable olor que casi me hizo vomitar. Tenía ganas de ir al baño, así que le acompañé. Cuando se acercaba el anochecer, cogí una linterna y un cuchillo de caza que había traído. Me puse en cuclillas, a punto de orinar, hasta que vi movimiento a lo lejos. Alumbré con la linterna lo que se movía. Vi unos ojos brillantes de color naranja o rojo. Asustado, me subí los pantalones y volví corriendo al campamento. Le conté a mi padre lo que había pasado y fue a comprobarlo. Un par de minutos después, oí un grito en la dirección en la que había ido mi padre. Volví corriendo presa del pánico. Le sangraba la rodilla. Le pregunté qué había pasado, pero siguió calado. Recogió nuestras cosas lo más rápido posible y se dirigió rápidamente al camión. En cuanto estuvimos a medio camino, oímos un fuerte grito de algo que nunca antes había oído. En ese momento empezamos a correr todo lo que pudimos, casi tropezando con raíces y rocas, hasta que al cabo de un par de minutos llegamos al camión. Metimos todas nuestras cosas en la parte de atrás y salimos corriendo de allí como alma que lleva el diablo. Llegamos a casa y nos fuimos a la cama, pero antes de hacerlo vi su rodilla y parecía que se había golpeado con una gran roca. Yo tenía entonces 19 años y estaba sirviendo en una comunidad llamada Wanipi. Wanipi está en una zona pantanosa y era una noche de verano. Recibimos una llamada de un bar a unos 30 minutos. El bar está a un lado de la carretera, en una zona que no es la mejor del pueblo. Para preservar la normalidad de la gente que vive en esta pequeña ciudad, no lo nombraré. Así que mi compañero y yo respondimos a la llamada y condujimos durante unos 15-20 minutos. Yo conducía y teníamos las luces largas encendidas. Mientras conducíamos, vimos algo tirado en medio de la carretera y era algo grande. Al principio pensé que era un alce. Los alces suelen tumbarse en la carretera por el calor y los mosquitos. Suelen tumbarse en la carretera para intentar refrescarse. Empecé a acelerar el coche con tanta fuerza que los neumáticos chirriaron y lo que había allí tumbado se levantó rápidamente. La cosa sobresalía por encima del coche. Solemos conducir Tajos y Suburbans. Son todoterrenos grandes y no estoy seguro de lo que son y no estoy seguro de si fue por nuestros faros. Pero todavía se sentía como la cosa tenía ojos rojos mirando hacia abajo en nosotros. Nunca sentí tanto miedo cuando vi sus ojos, pero la cosa nos rugió y huyó, y demasiado rápido para ser una criatura normal. Mi compañero se quedó paralizado de miedo cuando le pedí que pidiera refuerzos, así que tuve que pedirlos yo. Recuerdo que intenté explicar a la operadora a qué nos enfrentábamos sin parecer una loca. Sin embargo,
Al cabo de unos 15 minutos llegaron los refuerzos. Fuimos a ver a dónde se había escapado, y francamente, incluso con una copia de seguridad, no me sentía seguro, porque esta cosa era enorme, teníamos Glocks y pistolas, no se puede hacer nada con esas cosas. Ahora puedes imaginar cómo me sentí con esa pistola, sabiendo que este tipo no podía derribar a un oso por sí mismo, y esta cosa era mucho más grande que un oso y un alce. Retrocedimos unos metros para examinar lo que nos encontramos. Después de unos metros, vimos a esta cosa derribando árboles. Decidimos caminar de regreso a nuestros autos. Se podía ver que cada uno de nosotros estaba conmocionado. Lo juro, caminando de vuelta a los coches, oí golpes en los árboles. Mientras caminábamos de vuelta a los coches, pensé, ¿y si hubiéramos continuado en el camino que esta criatura estaba dejando? ¿Qué nos pasaría si nos la encontrábamos de nuevo? Unos días después, la gente dijo haber visto a la criatura, desde Waswinipi hasta Chenoter. En conclusión, creo firmemente que vi a Pie Grande esa noche. Cuando era más joven, vivía con mis abuelos. Mi abuelo hizo que un amigo viniera a visitarnos. Me contó un cuento popular, o mito, como quieras llamarlo. Dijo que los Sasquatches eran comunes antes de la época colonial. Solían atacar los campamentos de los nativos y llevarse a los niños, pero al parecer todas las tribus nativas se reunían y luchaban contra los Bigfoots, y lo mantuvieron en secreto cuando llegaron los colonizadores. Por eso hubo menos avistamientos. No estoy seguro de si me estaba diciendo la verdad o mintiendo para asustarme, pero tiene sentido. En cuanto a los raros avistamientos, es solo mi opinión. Yo tenía 27 años y estaba trabajando en un campamento de Boy Scouts. En los bosques del norte de California, donde trabajaba, había una gran población de osos negros, que, en su mayor parte, eran relativamente inofensivos. Se les podía ahuyentar fácilmente con un disparo de rifle. Sin embargo, había muchos Boy Scouts en nuestro campamento, semanalmente a veces hasta 500 cabezas, y con un montón de acampada muy dispersa. Seguro que hay algunas personas en el campamento que duermen con dulces en sus bolsillos y se convierten en comida preparada para el oso. Les digo esto porque a los osos negros les encanta la mantequilla de maní, como parte del personal. Muchas veces me asignaron el deber de oso, y yo iba por todo el campamento con una escopeta, yendo de un sitio a otro, haciendo notar mi presencia, solo para asegurarme de que los osos no se acercaran. En una de esas noches rutinarias, todo estaba más tranquilo y silencioso de lo habitual, y recuerdo que me pareció bastante extraño e inquietante. Acababa de registrarme en el camping más alejado de los demás. Estaba a unos 800 metros de la base. Mientras paseaba por el sendero y los caminos junto al lago, me detuve a tomar un número 1 y encender el porro que tenía guardado por si acaso me encontraba en el lago a las 2 de la mañana. Como humanos, tenemos instintos naturales a los que siempre debemos atenernos para sobrevivir. Yo tenía ese instinto. Algo iba mal. No solo había un silencio y una quietud inusuales, sino que no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, y definitivamente no estaba solo. Di unas caladas nerviosas al cigarrillo y lo apagué, ahora más consciente de los inquietantes olores del ambiente. Ya me había encontrado cara a cara con un oso, incluso un puma me había acechado. Había dormido demasiado cerca de la guarida de un coyote, pero esto era diferente. No me sentía en presencia de algo así. El olor era abrumador, no se parecía a ningún olor de oso que hubiera encontrado antes. Era casi agrio, pero aún almizclado. Nunca olvidaré ese olor, pero nunca podré encontrar las palabras para describirlo adecuadamente. Cuando cogí la linterna antes de apuntar con el rifle, recibí un fuerte golpe de los árboles que casi me tira al suelo. Cogí la linterna, pero se me cayó al suelo. Alcancé la linterna, que cayó al suelo cuando oí algo significativo, algo enorme que se alejaba de mí corriendo hacia la espesura del bosque, hacia el terreno elevado.
Inmediatamente pensé que probablemente era el oso más grande que me había encontrado nunca, y los osos negros son muy fáciles de espantar, así que me consideré afortunado. Pero mientras estaba allí jadeando, temblando y tiritando con las botas puestas, empecé a sentir el sonido del animal huyendo. No era el tono de un oso negro en fuga, era el sonido de un bípedo, era un sonido humano. Me agaché, me levanté, preparé mi rifle, le quité el seguro y disparé hacia arriba, hacia el lago. Esto despertó a muchos de los campistas y líderes scouts. Me quedé solo unos 10 minutos hasta que el jefe del campamento y otros miembros del personal se acercaron a mí. En ese momento saqué mi linterna y examiné la escena. Fuera lo que fuese, había caído de unas ramas de unos 6 metros de altura y estaba arrancando ramas de la colina mientras huía. Algunas de estas ramas estaban a más de 13 pies del suelo y algunos árboles más pequeños estaban doblados casi hasta el suelo. Nunca había visto a un oso hacer eso seguro. Todo el mundo estaba confuso cuando llegaron el personal y algunos campistas preocupados. La mayoría de los campistas, para tranquilizarse, afirmaron que solo era un oso. Sin embargo, yo sé lo siguiente. Ningún oso que corra a 4 patas alcanza los 5 metros de altura, y ningún oso puede correr a 2 patas 12 metros por una pendiente. Simplemente no lo hacen. Todos lo hemos pensado, así que diré esto. Creo que conocí a un pie grande esa noche. Si no, no sé qué era esa cosa, pero me alegro de que huyera de mí y no hacia mí. Porque fuera lo que fuera, bestia u hombre, era enorme, y yo no tendría ninguna oportunidad si decidiera enfrentarse a mí.